de una banda del Tunal que luchó sin cansancio por sentir el rock and roll. Gracias a todos aquellos que pasaron por allí, dejando parte de sus memorias, momentos y sentir. Bueno, hoy fue diferente porque claqueteó Walder y yo voy a iniciar el programa. Hola amigos, ¿cómo están? Hola Gio. Hola Walder. Fercho. ¿Qué más, Fercho? Papi. Súper bien. Hola amigos, ¿cómo están? Qué bueno tenerlos de nuevo aquí y vamos a seguir hablando. Seguimos en el año 95. Hay unas cositas pequeñas que ya con eso terminamos este año, que sigue siendo bastante, ¿cómo se dice? Nutrido en experiencias. Sí, este año que estábamos hablando en el capítulo anterior sobre Fusarrock, Fusarrock, sí. sí, que ya veníamos creando unos vínculos sociales a nivel de Bogotá, con las bandas que eran más representativas en ese momento. Seguimos viendo que podíamos hacerlo y seguimos nutriendo Creyéndonos el cuento y avanzando más en eso, avanzando en conocernos con las bandas, en participar, no como músicos, sino simplemente como actores sociales, como de invitados. Sí, fue muy importante, ¿cierto? Entre ellos, me acuerdo que estuvimos en un proyecto, fue un proyecto de Pepsi Cola, ¿cierto? No me acuerdo. Ellos Pepsi. Patrocinado por 80. Se llamaba Las Noches Las Pepsi. noches Pepsi, sí, bacanísimo. Sí, ahí me acuerdo tanto, pues no sé si la gente que está viendo el video se acuerda de aquello, si nos puede describir las bandas que tocaron en ese momento. Yo me acuerdo mucho del cierre porque estuve en el cierre, que fuimos con Fercho y Harold en ese momento, pero hay una banda que me quedó grabada y fue una que hizo un cover de Spin Doctors. La de Two Prince. A mí me quedó siempre grabada esa banda, nunca me acuerdo del nombre, no, ya no me voy a acordar, pero sé que fue una de ellas que participó porque yo lo escuchaba pues en la emisora, en la radio, y me generaba pues como esa sensación de que el rock en Colombia estaba creciendo muy fuerte, o sea, ya sonaba muy internacional, ¿cierto? Y yo ya estaba haciendo parte de eso también, o sea, estábamos haciendo parte de eso también, y era una vaina muy bacana, es un sentimiento muy bacano como de avanzar, de crecer. Claro, porque, digamos, si lo hablamos desde moda, digamos que está la modelo como empezando los pinitos y llega a una pasarela de una semana en Nueva York o Milán, era esa sensación de decir, estoy en esto, pero también participo mirando, aprendiendo, conociendo, estando en el lugar, en las actividades, en los eventos, claro, sí. Eso que dice Walter, total. Me conecto con esa sensación. De las bandas que nos acordamos, estaba Darkness. Claro, Darkness fue la que RR, sí, claro, esa era la banda top, Darkness, sí. Pues imagínense cuando le teloneó a Metallica y eso, bueno, eso fue otro cuento, pero en esa época ya Darkness era la banda top, sí, en el 94, 95. Claro, Y era por Oscar Orjuela. Por Oscar Orjuela, ¿no? Sí. Por Oscar Orjuela y Mr. Rock, el Dr. Rock, que era el manager. El doctor Rock era el manager, claro. El Dr. Rock era el manager. Sí. Y andaban en la Bronco, me acuerdo tanto, esos güeyes andaban en una camioneta Bronco, sí, me metían la batería Tama. Sí, todos esos eran detalles, marica, que para uno como que lo enmarcaba porque hacía parte de ese querer soy yo. O sea, yo quería ser allá. Eso. Entonces, ya para terminar rápido con las noches Pepsi, eso fue en la de Jorge Eliezer Gaitán, el cierre. El cierre, sí. Y fue cierto, eran en Anyway, en la 94,11, sí. Que en alguna época se llamó Michelangelo y todas las cosas, sí. Entonces, los conciertos se hacían en Michelangelo en Anyway. En Anyway. Sí. Cada 8 días creo que era. Sí. Y ya al final fue en el Jorge Eliezer Gaitán, donde se reunió, me acuerdo, a Terciopelados que estaba empezando. Bueno, ellos ya llevaban un recorrido, pero ellos hicieron parte de ese concierto, pero ese concierto no era específico de cada banda, sino era un jam. Ajá. ¿Cierto? Me acuerdo que era un jam. El vocalista de esta banda con el baterista y el guitarrista de esta otra improvisaban y hacían algo ahí. Y Darkness terminó. Darkness fue ese sí fue el que hizo el concierto. Darkness sí fue el que tocó su concierto completo y con su propia batería. Sí, porque allá tenían los instrumentos. Claro, tenían las dos baterías. La batería del Jorge Eliezer Gaitán, una Pearl amarilla, y la batería negra de Darkness. Y bueno,
y fue una sensación muy bacana, ¿cierto? Claro, no, es que el lugar, primero que todo, el lugar es emblemático. El sonido, la producción que tuvo. El lugar en pleno centro de la ciudad, la séptima. Oh, muy bacán. Sí, y era ya de los primeros conciertos que hacíamos como a puerta cerrada porque estábamos acostumbrados a hacerlo siempre. Bueno, a hacerlo no, a verlos en la Media Torta, en el Parque Timisa. No, Timisa no, el que queda aquí en el Quiroga. El Olaya. En el Olaya, El ¿verdad? Olaya, Eso. sí. Que uno estaba acostumbrado como a ver los conciertos al aire Sí, libre. claro. Y uno Hacía hacía los Parkway, yo me acuerdo de haber visto conciertos en el Parkway. en el Sí, Parkway. pero uno ya veía el de Jorge Eliezer Gaitán y era mucho más producivo, ya con el sonido, Y en el lugar, lo que... en lo emblemático. Que le está dando ya la importancia al rock en un lugar Emblemático. Pues no sé si es un mito urbano, me corregirán, pero creo que algo del himno nacional nació. Dicen que sonó por primera vez ahí. No, Pues, tocaría buscarlo para ir. exacto. Sí, entonces ese ya como para concluir con ese tema del recuerdo que nos trae las noches Pepsi, y siguiendo con la vida social que llevábamos nosotros ya con el tema de ir conociéndonos con las bandas y esto, y no solo con las bandas, con los productores de ese entonces, los que organizaban los conciertos, los que hacían ese tipo de actividades, entonces ya nos invitaban a nosotros a otros espacios también. De hecho, ahí nos conectan y nos dan la oportunidad de subirnos a esa misma tarima donde se hicieron las noches Pepsi, a grabar nuestro primer demo, ¿no? Eso fue después de que nos hicieron la invitación de la Media Torta. No sé si se acuerdan, un concierto que... Sí, sí, no me acuerdo del proyecto, pero no sé. Pero era un tema distrital y ahí estuvimos en la Media Torta. Creo que cuando veníamos bajando, estaban haciendo unas entrevistas de un cámara y pues allí, pues, es que las fotos, producción, por favor, las fotos. El impacto de imagen que manejamos era muy bacano. Los rockeros, pues yo decía, pues Gio el más alto de la banda, hey, ven, una entrevista acá, bla, bla, bla. Y le hicieron su entrevista y bueno, y al final cerró el close-up de la cámara y hizo una mueca. Y después, durante mucho tiempo, aparecí en la cortina de un programa. Siguiendo el rastro y nunca me han dado a mí regalías de esa. Y creo que eso... Sí, Sí. retroactivo, Gio. Sí. Y creo que ese evento nos dio la pauta, pues como le decía yo, es que de ahí nos invitaron a que grabáramos nuestro primer demo Sí, en el Jorge Eliezer Gaitán. Era increíble esa experiencia, ¿no? Entonces, Fercho, si se acuerda de pronto cómo fue la llegada al Jorge Eliezer Gaitán cuando fuimos y conocimos el escenario por primera vez. ¿Qué se acuerda usted? Cuando fuimos a grabar. Cuando fuimos a grabar, no, pues íbamos muy emocionados, nos bajamos en la 10ª, porque por la 10ª era que llegábamos, empezamos el septimazo, llegamos allá al Jorge Eliezer Gaitán, nos hicimos al frente y como que muchos nervios, y yo me acuerdo que sí, porque de todas maneras el Jorge Eliezer Gaitán, entramos, las personas muy cálidas con nosotros, cuando nos subimos de una ya a la tarima, porque grabamos fue ahí arriba, y la batería, un platillo gigante, ¿se acuerda? Sí, grandísimo. Que eso, mejor dicho, podía salir una canción cuando ustedes ya, cada ese sonido ahí, conectamos la guitarra, unos amplificadores del sonido muy chévere, los ingenieros muy cálidos y nada, siempre nos dieron esa calidez y yo estaba cagado. Y fue la primera vez que grabamos en carrete abierto. Oh, sí, ¿Cierto? Sí. No sé si eran 4 o 8 canales, pero era el primer carrete abierto que... No, esa consola era más grande. Sí. O sea, yo creo que esa era una de 16, si no estoy mal. Sí, eso era una vaina grande. Grande, sí, ya, claro, sí. Grandísima. Sí, cara, la que se hizo en carrete fue con el otro proyecto que vamos a contar después. Pero allá había carrete. Claro, era carrete abierto. Sí, porque, claro. ¿sabe qué me acuerdo también de esa grabación del Jorge Eliezer Gaitán? Porque nosotros hicimos un evento con un grupo de rap que cuando escuchamos el carrete, los que habían grabado antes de nosotros era la banda de rap del barrio Isla del Sol. Okay. No me acuerdo el nombre del grupo, pero era un grupo de Isla del Sol que hacía rap y que también estaba como en ese movimiento musical del momento. Que muy fuerte también. Que valga la redundancia. Y sí, y ellos grabaron también, entonces como que en la misma cinta que ellos los grabaron a ellos, nos grabaron a nosotros. No se combinaron los sonidos, pero sí estaban en otro canal. En otro canal. En otro canal, Sí, claro. Entonces me acuerdo mucho que eso pasó, que estaban haciendo. Sí.
Entonces, por eso es que me acuerdo mucho que fue la primera grabación que nosotros tuvimos de ese tipo. Y no, pues que no, y la emoción, lo la más, sensación. lo más pro. Sí, no sé qué sensación tuvo Giovanni cuando grabamos ahí. Pues yo me acuerdo que nosotros estuvimos, de hecho, como que dimos vueltas por todos los lugares donde las bandas que nosotros queríamos tanto y que hicieron parte de esas noches Pepsi y muchas más que se habían presentado. Digamos, yo en lo particular, yo me imaginaba, era más el verme ahí, era el saber que habían estado otros artistas ahí. Yo estaba teniendo la oportunidad, estamos teniendo esa oportunidad, de hecho un camerino, porque nosotros entramos por la parte de producción. Sí. O sea, nosotros no entramos y subasen a la tarima ahí como entre las sillas. Había un señor colombiano que era de los más importantes, creo todavía, que estaba ensayando. Estaba ensayando No me piano, acuerdo estaban bien. solfeando Sí, ahí. Estaban no me acuerdo solfeando. el nombre. Yo lo voy a buscar. O sea, que producción, porfa, ponga la imagen de pronto aquí para que de pronto el que lo conozca lo relacione. Si algo le ponemos el nombre. Pero sí estaba preparando un concierto del Jorge Eliezer Gaitán que era muy importante. Claro, sí. ¿Cierto? Entonces, no, a mí me pareció muy teso. De hecho, de esas cosas que me quedaron marcadas fue que Walder tocó con una batería amarilla, una Pure, y él siempre me enfatizó, y mejor dicho, pasaban los años y me decía, marica, qué chimba. Y yo toqué con la misma batería que tocó Aterciopelados, porque Aterciopelados tocó con esa misma batería de Noches Pepsi, ¿no? Sí, sí, sí. Esa fue la que utilizaron para el cierre, para el jam. Sí, claro. Eso, y siempre usted lo hacía referencia a su... Sí, y a todas las bandas que tocaron con esa, porque yo hacía, o sea, estaba también tocando en ese mismo instrumento y para mí fue muy importante. Sí, es que la sensación, digamos, de pronto tanta emoción, porque sí hay mucha emoción, lo recuerdo y creo que los tres estamos conectados con eso, que es que estar ahí en ese lugar, desde arriba, mirando allá las sillas rojitas, todo el lugar, la luz, entonces es muy brutal. Las cortinas. Cortinas, tus abuelos, No, y la producción. Y sabe que era otra sensación que yo me llevé, porque yo decía, ¿cómo va a quedar ese sencillo? O sea, ¿cómo va a quedar ese demo? Porque pues era grabar un demo no en un estudio, sino en la tarima. O sea, Sí. que es para que la gente se monte la película de que el Jorge Eliezer Gaitán, no sé si tiene su estudio, para los que de pronto se están imaginando que entramos a un estudio de grabación como tal, no, fue hecha las tomas en la tarima del Jorge Eliezer Gaitán. Ya nosotros estuvimos ahí y yo decía, "Marica, eso quedará con mucho hall", pero bueno, era la oportunidad de que nos capturaran ese sonido Y de una manera profesional y estar ahí. Y estar ahí, Sí. estar ahí. O sea, digo que de los momentos importantes Sí, de la banda que marcó, ese. exacto. Y digamos, No muy y no por ponerle tanta tiza ni cosa, pero yo creo que la palabra de pronto sería como sublime. Sí, Sublime para mí, sublime porque, marica, Jorge Eliezer Gaitán. sí, claro. Chéverísima. Bueno, yo creo que nosotros, y eso pasa como el que tiene las cosas, creo yo. Lo estoy analizando en este momento, o sea, cuando no se tiene, no se valoran, ¿me hago entender? Porque por lo menos muchas personas que, digamos, de las agrupaciones que estuvieron allí tocando, no solo en ese festival que anteriormente nombramos, hicieron parte, de pronto no le dan ese reconocimiento a ese lugar como tal vez se lo estamos dando nosotros, que hemos enfatizado demasiado. Para nosotros siempre fue emblemático y va a ser muy emblemático el tema del Jorge Eliezer Gaitán. Ay. Y más que de eso, también el apoyo de que unas personas de una institución tan importante y tan chévere hayan sido tan cálidas en habernos ofrecido el espacio para hacer nuestra primera grabación. Y también fue importante eso, el tener la primera grabación ya de una manera, de un formato un poco más profesional, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, el Jorge Eliezer Gaitán para nosotros marcó una importancia clave, Brecha impresionante. impresionante para la banda. Total. Independientemente de que hayamos tocado o no allá, siempre hemos tenido eso como un punto de referencia Ajá. con esos espacios que fueron ganados por ser honestos con el proyecto, por como de que Cumplirle a la gente. sí, Creerlo, salir, lucharla, buscarla. Golpeando puertas, porque es que todo no era regalado, era mucho más complejo. sí. Sí, era Que si vamos a hablar de Cero palanca, ¿no? Cero palanca. No. ahorita, Y dirán, pero es que ahorita las bandas tocan en todos los espacios, ahorita ya tocan en el Madison Square Garden y ya se hacen famosos. Y sí, claro, los tiempos son diferentes. Sí, claro, total. Estamos hablando del año 95. Exacto. Digamos, habían solo 3 almacenes importantes de música, habían pocas para músicas, conseguirlas, no había internet, video. lo habíamos hablado, pero Sí. ese es Y si había internet, no lo teníamos al alcance. total. Entonces,
no estoy diciendo con esto que nosotros fuimos sufridos, que no tuvimos las herramientas que se tienen ahorita o que de pronto no tenían otras personas en su momento, pero con las herramientas que teníamos, estábamos para nosotros logrando cosas importantes. Y éramos felices, que ritmo así. Exactamente. Éramos felices. Y había mucha gente al lado de nosotros, no detrás, sino al lado de nosotros, en esa misma complicidad, entendiendo que también era importante para ellos. No, y me acuerdo de no llegar al parche, bueno, y contar todas esas experiencias, la gente siempre estuvo como muy conectada y ese apoyo fue brutalísimo. Siempre. O sea, de hecho, cuando tocamos en Mediatorta, que pues se habló como muy rápido un poco Sí. del tema de Mediatorta, para mí ese momento también fue muy brutal porque, mejor dicho, si el Jorge Eliezer Gaitán vio pasar bandas de la Mediatorta mucho más y lo sigue haciendo. Total. El hecho de estar en Mediatorta para mí fue muy, muy chimba el ver a muchísima gente del Parche El Tunal compartiendo, apoyando, pancarta. pancartas, o sea, el tema de ese reconocimiento de la gente que ya se empezará a tener ese idioma universal del rock, de llevar la pancarta, como dice Garay, a un concierto con el nombre de la banda, bandera de Colombia, muy chimba, o sea, estar ahí al frente y empezar a hacer nuestros primeros conciertos y que la gente, porque cuando se hablaba de Fusa Rock, sí tocamos, pero con la experiencia que teníamos un público punquero también. Entonces, como que había un contraste ese día, pero cuando pasamos nosotros ya lo que fue la Mediatorta como tal, ya nos sentíamos en casa, en Bogotá, con parceros, con pancartas al frente y gente que con cada riff, con cada cosa querían darse en la jeta. Llegaba la gente del parche, nosotros les contábamos a ellos lo que íbamos a hacer, lo que estábamos haciendo, y ellos, aparte que nos acompañaban, nos daban también como ciertas opiniones que nos dieron la posibilidad también de crecer. ¿Cierto? Claro. El acompañamiento fue fundamental. Me acuerdo de, claro que esto ya es más adelantico, cuando hacíamos nuestra publicidad para las pancartas y eso para nuestros eventos, teníamos siempre el acompañamiento de la gente que nos aportaba con lo que tuvieran. Tiempo. No, y con Aparte recursos. con Claro, económicas y tal. fue muy chévere. Y es más, por eso es que estamos haciendo esto. Sí, claro, exacto, sí, total. Ese Ese es un reconocimiento, sí, Porque total. a todo lo que se Toda la gente que estuvo con nuestras vidas y hace parte de esa historia. Sí. Que muchas personas dirán, ay, ¿qué pasaría con Ixas? ¿Qué pasaría con Walder, con Giovanni, con Fercho? No, ya dejaron de tocar. No, nos acordamos de De todo lo que estamos hablando. todos. Y también nosotros nos hacemos la misma pregunta con muchísimas personas que no hemos visto. Siempre nos preguntamos qué será la vida de este huevón, qué será la vida de esta vieja, qué será la vida de ellos, que ellos estaban haciendo esto, y no hemos tenido la posibilidad de mirarlos, de verlos, de stalkearlos porque no están en Facebook, Sí. no están en ninguna red social y en ese marica, así pasa con Harold. Gara, y los que vean, hablen, escriban. Sí, escriban, sí, una queremos chimba. ver, Sí, Una chimba. marica. Si tienen anécdotas, cuéntenlas, mejor dicho. Claro, total. De eso se trata este escenario. Ejemplo, Harold. Que Sí, no hemos podido contactarnos con Harold después de tanto tiempo, o sea, no sabemos qué es de Harold. que la vida del señor Harold Martín Garay Osorio. Exacto, no sé. No, Entonces, pero nosotros nos hacemos las mismas preguntas y tomamos la decisión de hacer esto. ¿Por qué? Porque queremos que si en algún momento las personas que nos están viendo lo quieren hacer también, sería chévere para que nos podamos conectar, contactar, acordarnos de todas estas experiencias, de todas estas anécdotas y compartir este tipo de espacios, porque yo le decía a Fercho y a Joa, marica, tengo esta idea, ¿por qué no nos reunimos? Aprovechemos que aún estamos aquí en la tierra, no esperemos a que alguno de los tres se vaya para tener que entre dos personas acordarse la historia, Uy, sí. sino acordémonos ya que estamos acá, Sí, hagámoslo, no, dejemos ya, sí. esto como un recuerdo, sin ninguna pretensión más, sino dejar esta historia como Condensada. grabada en algún espacio. evidencia que Una evidencia, claro, ¿cierto? sí. Entonces hice la invitación y ellos copiaron a ella, que ahora estamos haciendo una realidad y que hemos estado tratando como de estar a la vanguardia siempre desde que estamos en el colegio actualizándonos con la tecnología. Más adelante les estaremos Sí. contando en qué vamos. Y estamos también utilizando las herramientas que se están en este momento utilizando, ¿cierto? Sí, claro, los medios. Que son los medios. Los medios, Entonces, sí, claro. Para que quede como claro de qué se trata este proyecto, de qué se trata lo que estamos haciendo. Entonces, nada,
la invitación es a que sigan conectados. Sigamos conectados, sigamos conectados. Y van a seguir más historias, más anécdotas que las contaremos en el capítulo que viene. Y nada, no queda más que agradecer a la gente. Gracias a todos ahí. Contentos. Entonces, nada, nos vemos en el próximo capítulo. Gracias por esa intro tan bacana, Gara, que acaba de hacer, Sí, porque súper. esa es como la justificación de este proyecto tan importante para nosotros. El sentido. El sentido, porque le sacamos el tiempo para hacerlos parte de nuestra historia, porque es que lo son, pero en este programa ustedes son muy importantes. Exacto. Así que si tienen bastante por comentar, cosas, apuntes, algo que se les venga ahí, o simplemente decir, ¿se acuerdan de mí? Soy fulano de tal, muy chimba. Que de eso se trata, que nos volvamos como a encontrar en un entorno, y qué mejor que Claro. con esto que nos está prestando Bueno, la tecnología. Ahorita, ya que Fercho hizo la introducción, ahorita se despide, cierra. La salida. Bueno, no, muchas gracias y de verdad. Mirándome esa cámara, por favor. Ok, Edison. sí. No, nos vemos en el próximo y no, esto es para ustedes, de ustedes y nada, seguimos contando con ustedes. Muchas gracias y el respectivo aplauso. Pare, señores. Qué final tan complicado. Ahí va soltando, bebé. Ahí va soltando las clavijitas, las va apretando. Al final. Listo. Bye. Hoy contamos la historia de una banda del Tunal que luchó sin cansancio por sentir